para que la puedan tener posteriormente. Voy entonces a, no sé si hay alguna pregunta antes de que comencemos. Eh, Vamos entonces a comenzar con el tema de hoy. Nosotros vamos a tener como primer objeto de aprendizaje lo que es la gestión del cambio. Eh, no sé si tienen una pregunta antes. El trabajo que hay que montar en estos días, hasta el 18, hay que sustentarlo que el lunes que viene. Sí. Ay, es el Entonces, PowerPoint, ¿verdad? ¿en qué consiste esa presentación? Ustedes lo que van a hacer es algo muy sencillo. Hacen la entrevista como tal. Ujú. Hacen una presentación en PowerPoint pequeña, me suben al, al que, a la plataforma la presentación, que es lo que se va a evaluar. Y el próximo lunes en nuestra videoconferencia pueden pasar, pueden presentar entonces, digamos, como lo que hicieron. Acuérdense que esa actividad y todas las que vienen de ahora en adelante son en grupo. Eh, ya solamente Eso la tiene en única. grupo. ¿Cómo? O sea, la que vamos a montar estos días en grupo o es individual. Sí, no es en grupo. La única que es individual fue la que debieron de haber subido esta semana. De resto, todas vienen en grupo, como les había dicho en la videoconferencia anterior, ustedes deben de conformar los grupos, porque si no están conformados o si no están inscritos en los grupos, la plataforma no les va a mostrar a ustedes la actividad. Por eso, o Entonces, sea, disculpe ¿cómo? la pregunta, o sea, la actividad de la entrevista es en grupo, no, eso no es individual. No, la que viene la próxima semana es en grupo, Profe, la entrevista. yo también estoy enredada. Yo creo que estamos confundiendo las actividades. La que debemos montar el 18 es individual. La entrevista que hay que hacerle a uno de los líderes o un gerente de una organización, esa es individual. Por eso, esa es la que estamos hablando. Ah, pensé que era la otra. Sí, Sí, pero esa es individual. No, Las que no. siguen, de resto todas esa las es que la siguen son primera. grupales. O sea, exactamente, que tiene plazo hasta el 18 de octubre. Permítame que ya me voy a meter a la plataforma Profe, para. porque hasta el momento no hemos entregado ninguna actividad. Esa va a ser la primera evaluación. Por eso, o sea, por eso estoy preguntando. Es la que es hasta el 18, es la que estoy ¿Me permiten? preguntando. Yo entro a la plataforma y les muestro. Gracias. Ok. ¿Están viendo mi plataforma? No, señor, estamos viendo las diapositivas. Ok, permítanme entonces. Ya ahora sí pueden ver la plataforma. Sí, señor. Ok, entonces miren. La primera actividad que van a subir individual es el 18 de octubre. Hasta el 18 de octubre tienen plazo. Esa es la que estaba preguntando yo. ¿Sí? Sí, señor. Posteriormente, las otras que siguen, que es la videoconferencia de gestión de la información, la simulación de oferta de software para gerenciar proyectos y mapeando y manejando riesgos, son grupales. Ustedes se tienen que Ujú. inscribir en los grupos. Si no están inscritos en grupos, la plataforma no les permite ver la actividad. Y obviamente los Ujú. tres trabajos, los tres entregables del trabajo de aplicación también son grupales. ¿Entendieron cómo se van a inscribir a los grupos? Sí, señor. Sí, Sí. señor, ya nosotros estamos inscritos. Ok. No es necesario que los tres o los dos que hayan conformado el grupo suban la actividad, sino que uno solo
sube la actividad y con eso es suficiente. Profe, nosotros tenemos un inconveniente. Cuéntame. Nosotros aquí formamos el equipo de 3 personas, ¿cierto? Sí. Pero otra compañera se añadió solita al grupo y no le permite entonces al compañero inscribirse. Entonces ustedes Ella lo que... mandó un correo, entonces Ustedes me mandaron un correo. el compañero se llama Nicolás, él mandó un correíto. Espérate, yo me fijo acá una cosa. Profe, el inconveniente está en la actividad de simulación de software. Ah, venga, yo de una vez lo elimino a la persona que ustedes me dicen. Muchas gracias, profe. Listo. Entonces, ¿en qué grupo conformaron ustedes? En el número 4. Entonces, simulación de software. Sí, señor. Y el número El 4. 4. Que está Laura Soto, Eddie Valencia López. ¿Quién es, quién es el que tengo que sacar? Espérate, yo te muestro quiénes están. Mire, en el 4 están Laura Soto, Eddie y María Trinidad. Sí, ¿A quién saco? esa hay que eliminar. María Trinidad. María Trinidad la saco de ese grupo. Sí, señor, por favor. Listo, entonces dile a tu compañero que ya se puede inscribir. Ah, pues espere, yo veo si lo puede inscribir de una vez. Se llama Nicolás. En el 4. Yo lo inscribo de una vez para... Si por alguna razón alguno se equivocó en el... ¿Sabes el apellido de él? Sí, señor, Jaramillo López. Pérez, perdón, Jaramillo Pérez Nicolás. Si por alguna razón alguno se equivocó inscribiéndose al grupo, lo hacen saber que solamente yo puedo eliminarlos. Jaramillo Listo. Pérez. Jaramillo Pérez. Sí, señor. Espérate que acá lo encontré. Jaramillo Pérez. Listo, ya quedó inscrito. Gracias, profe. Si alguno se equivoca, como les digo, inscribiéndose en algún grupo, por favor me lo hacen saber. Como les decía, que el único que los puede sacar de los grupos soy yo, porque la plataforma no los deja sacar a ustedes de los grupos. Si alguien, yo hoy les envié un correo, si por las dudas alguien no está en grupo, háganmelo saber, que hoy, para yo poder conformarles el grupo, para poder que suban las actividades. Y así no vayan a tener pues inconvenientes. Listo. Entonces, tengan en cuenta lo siguiente. Solamente ustedes tienen una actividad que es individual. Voy a volverles a mostrar. Que se llama Entrevista al Cambio y la Innovación en una Organización Real. Es la única actividad que la hacen grupal. De resto, todas son grupales. ¿Sí? Para que lo tengan presente. Bueno, voy entonces a comenzar con el primer tema que íbamos a hablar hoy, y es la gestión del cambio. Pero para poderles explicar lo que es la gestión del cambio, les voy a explicar qué es un paradigma. Y se los voy a explicar de una forma muy sencilla porque cuando se habla de los paradigmas están relacionados con todo lo que tiene que ver con la gestión del cambio y la gestión de la transformación al interior de las organizaciones. ¿Alguno de ustedes sabe qué es o han entendido el concepto de lo que es un paradigma? Profe, yo pienso que es como algo como que la gente asume como verdad. O sea, no está comprobado que en realidad es, pero la gente como con el pasar del tiempo se vuelve, como por decirlo, una costumbre de que eso así es, pero no se comprueba de que es real. O sea, no hay pruebas de eso. Muy bien, eso es el paradigma. Para aquellos compañeros que todavía no entienden el concepto de paradigma, como les decía, se los voy a explicar
con un ejemplo. Como una, Sí, dime. como una barrera imaginaria que se hacen las personas o sea, que le evita, lo que le evita o que le impide cruzar barreras, puede cruzar en la vida, ¿sí o no? Puede ser Pero también. más que eso, es como decía la compañera, que muchas veces lo vuelven es como que si se volviera parte de la vida. Como que si se fuera, como que como que si fuera una constante. Para que entendamos eso, les voy a explicar cómo podemos entender el paradigma para que lo comprendamos de una manera más sencilla. Se dice que para poder tratar de entender el paradigma, un grupo de científicos, haciéndose la pregunta de qué eran los paradigmas, comenzaron a preocuparse o a preguntarse cómo iban a existir o cómo se generaban los paradigmas, ¿cierto? Por lo tanto, ellos lo que hicieron fue que encerraron en una jaula a 5 monos, tratando de mirar cómo era ese comportamiento que ellos tenían. Y cuando los encerraron, colocaron en medio de de la jaula una escalera con unas bananas al final digamos, como de la escalera, ¿cierto? Ellos tratando de entender cómo era ese comportamiento que se iba a tener. Entonces, cuando uno de los monos quiso subir las escaleras para agarrar las bananas, lo que hicieron los científicos fue que a los 4 que se quedaron abajo, que no lograron subir, pues, o que no les dio por subir por la escalera a buscar las bananas, comenzaron a echarles agua, es decir, los bañaban con agua fría para ver cómo era ese comportamiento, ¿sí? Pasado un tiempo, o al día siguiente, entonces cuando un mono iba a subir la escalera, a agarrar las bananas, lo que hacían los monos que se habían quedado abajo, porque habían cambiado al mono que había subido por la escalera, es decir, que había llegado uno nuevo, los 4 que se quedaron abajo y que querían subir a ese nuevo, que quería subir por la banana, los 4 que se quedaban abajo no lo dejaban subir, sino que lo golpeaban. ¿Por qué? Porque como esos 4 que estaban abajo sabían que si se subían por las bananas, si alguno subía por las bananas, los iban a mojar, entonces no los dejaban subir. Y así sucesivamente fueron cambiando a cada uno de los monos que habían mojado y solamente dejaban monos que nunca habían ni subido por las bananas, pero que siempre lo golpeaban cuando intentaban subir, ¿cierto? Y obviamente los monos nunca subían, a pesar obviamente de la tentación de ver las bananas, ¿sí? Así sucesivamente, los científicos, cada que cambiaban uno nuevo, que sacaban uno que habían mojado y ingresaban uno que nunca habían mojado, que no había subido por las escaleras, cuando intentaba subir por las escaleras ese nuevo mono, los que se quedaban abajo los golpeaban, incluidos aquellos que nunca habían mojados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos siempre asumían que el que se subía por las bananas era porque el que le iban a dar una golpiza. Siendo entonces de esa manera, inclusive los que nunca habían mojado participaban de forma activa en todo lo que tenía que ver con las golpizas que se les debía generar o se le debía dar al nuevo que quería subir por las bananas. Así sucesivamente fueron cambiando cada uno de los monos que habían mojado. Es decir, que solamente estaban los monos que nunca habían mojado, pero que cada que quería subir alguno por las bananas, siempre lo golpeaban, ¿cierto? Y así sucesivamente, como les decía, fueron sustituyendo uno por uno de los monos, hasta inclusive el 4.º y 5.º mono fue sustituido, sin saber por qué siempre le pegaban. Solamente sabía ese mono que cada que iba a subir alguien por las bananas a la escalera para agarrar las bananas, había que pegarle, ¿sí? Cuando ya cambiaron todo esto, los científicos llegaron a una conclusión, y es que cada que los monos se iban a subir por las bananas, o sea, lo que había que hacer era golpearle, sin entender la razón del por qué era que le estaban golpeando, solo que había que golpearlo,
¿sí? Para los monos, para los científicos, esa fue la manera de explicar un paradigma. Un paradigma significa entonces que muchas veces nosotros no sabemos por qué, pero las cosas se hacen siempre de la misma manera. Siempre se han hecho así, y eso es lo que sucede en las organizaciones. En las organizaciones podemos entender entonces los paradigmas cuando siempre se hacen las cosas de alguna manera sin lograr comprenderse el por qué se hacen así. Y siempre se habla de un paradigma cuando resultan o suceden cosas o palabras como, no sé, aquí las cosas siempre se han hecho así, sin entender la razón del por qué y sin entender si esas cosas están bien o están mal. Y eso, vuelvo a repetir, es lo que siempre sucede en las organizaciones. ¿En qué tipo de organizaciones básicamente? En las organizaciones que son las pymes. ¿Por qué? Porque como no tienen un proceso o se dice que no tienen un proceso de formación quienes están dirigiendo las pymes, entonces generalmente el mero hecho de que se generen paradigmas al interior de ella, siempre las cosas se hacen de la misma manera y sin entender el por qué. E inclusive se dice que nosotros, las personas, no somos extremadamente paradigmáticas, ¿sí? Nosotros siempre vamos a ser verdaderamente que somos paradigmáticos, porque nosotros algunas cosas que las volvemos cambio o que creemos que es un cambio, la volvemos otra vez costumbre, y esa costumbre vuelve y se repite o se genera como una costumbre, y esa costumbre, como les decía, es lo que nosotros siempre vamos se va a hacer siempre o se va a generar como una constante, como una cosa que no necesita cambio. Albert Einstein decía que solo hay dos cosas infinitas en el mundo, el universo y la estupidez humana, que son cosas que muchas veces nosotros no vamos ni siquiera a lograr encontrar ese límite. ¿Y por qué lo hablaba él de esta manera? Porque en las organizaciones muchas veces la generación de los paradigmas nos hace que nosotros nos volvamos o que tengamos un alto sentido de estupidez también, ¿sí? Esa es entonces lo que nosotros podemos entender como paradigma. ¿Y por qué les quería hablar de paradigma? Porque hoy en día nosotros tenemos que hablar también en ese entonces de lo que se presenta hoy como lo que es la administración del cambio o la gestión del cambio al interior de las organizaciones, ¿cierto? Muchas veces nosotros escuchamos la palabra cambio y en la mente se nos vienen un montón de cosas, ¿cierto? Nos genera incertidumbre, nos genera temores, nos genera, por ejemplo, ansiedad, nos genera absolutamente un sinsabor de, que valga la redundancia, de sensaciones. Porque nosotros somos paradigmáticos, como les decía. Si nosotros nos volvemos paradigmáticos, pensamos que no hay forma o que no debería de existirse una gestión del cambio al interior de cualquier tipo de organización. Y obviamente no debería de generarse ningún cambio en la vida que nosotros tenemos, ¿sí? ¿Qué es entonces eso que nosotros vamos a conocer como cambio? Nosotros hablamos de cambio cuando estamos hablando de una transformación que hay de un estado actual a un estado que es obviamente deseado o que es un estado obviamente, digamos, como que es previsto, que nosotros siempre hemos querido, al que hemos querido llegar. Por eso, cuando se habla de esa gestión del cambio, la gestión del cambio es una cuestión que siempre, absolutamente a todos, nos va digamos, como a tocar o que nos va a afectar de alguna u otra manera. Absolutamente todos los cambios siempre nos van a tocar a nosotros, ya sea que nos puedan afectar o que nos puedan beneficiar. ¿Por qué digo que nos pueden afectar o nos pueden beneficiar? Si en una organización llega alguien, por ejemplo, un gerente nuevo, y quiere hacer gestión del cambio, nosotros vamos a sentirnos afectados
porque obviamente asumimos de que ese cambio que viene es porque nosotros o de una se nos viene a la mente que nos pueden echar, que el puesto de nosotros está en peligro, que alguna otra razón, ¿cierto? Y nosotros siempre vamos a hablar de la gestión del cambio también cuando tenemos que romper con esa inercia y esa forma de que nosotros tenemos de ser y de hacer las cosas. Nosotros tenemos que hacer una transformación en ello. Teniendo en cuenta que hoy en día las organizaciones se enfrentan a una cosa muy particular y es que estamos en una era de la globalización y que la globalización obviamente siempre va a buscar de alguna u otra manera que nosotros tengamos que comprender cómo que las organizaciones siempre van a requerir de esas transformaciones para uno poder lograr que la competitividad, ser parte de la globalización, ser parte de romper esos paradigmas que hay dentro de la organización como tal, ser, digamos, altamente competitivos y responder a todas las necesidades que nos están pidiendo de una manera constante todo lo que son nuestros clientes o digamos, como todos nuestros clientes reales y potenciales, que ese es otro del asunto que hay que tenemos que tener presente. También podemos hablar del cambio, es cuando estamos hablando de esa generación de fuerzas que nos van a llevar, obviamente, donde nosotros estamos dando respuesta a una posición que es irreconciliable, hasta el impulso, obviamente, para lograr ese direccionamiento del cambio. ¿Y eso qué significa? Que es que muchas veces el cambio nos afecta es porque nosotros somos quienes no tenemos o no nos sentimos en la capacidad de poder generar cambios al interior de la organización, cambios que obviamente son fundamentales y que esos cambios de alguna u otra manera siempre han de favorecer a la organización. Como les decía, nosotros somos muy reacios al cambio, porque el cambio siempre nos va a generar a nosotros totalmente temores. Se dice que, o hay algunos teóricos de la gestión del cambio que nos dicen que han propuesto sus propios modelos de cambio, donde está diciendo que los cambios siempre van a estar fundamentados en qué, en un aspecto que es transversal a cada uno de los componentes de lo que es la administración del cambio, y es los procesos de comunicación en todos los sentidos dentro de la organización. Es decir, que yo puedo lograr que haya comprensión del cambio, que yo puedo lograr que exista el cambio a partir de ese sentido de que exista una comunicación fluida, donde yo me debo de hacer entender, donde obviamente quien esté a mi lado dentro de la organización pueda mostrarme lo que es el cambio, etcétera, etcétera. Se dice que para nosotros poder llegar al cambio tenemos que tener en cuenta también 8 factores que son fundamentales y que obviamente todos trabajan de forma simultánea o que todos necesitan relacionarse con cada uno. El primero de ellos es reconocer y entender las necesidades del cambio. No puede existir una organización sin que no tenga cambio. Por eso es que la invitación que a la que nosotros tenemos que responder es que todas las organizaciones siempre, indiscutiblemente, tienen que tener cambio. Porque si no, las organizaciones que no tienen cambio o que no se enfrentan a los cambios van a estar ancladas en el mismo lugar y van a tender a desaparecer. Es como que si nosotros, por ejemplo, no entendiéramos que la necesidad del cambio también se va a realizar a partir de qué, a partir de unas necesidades tecnológicas, a partir de unas necesidades obviamente de mercado, a partir también de unas necesidades de las personas, a través de las necesidades de
de esos deseos de mejoramiento y competitividad, etcétera, etcétera. Sigo insistiendo, nosotros siempre en cualquier tipo de organización, sea grande, pequeña, comercial, de servicios, de generadora de productos, etcétera, etcétera, siempre debe reconocer ese cambio, ¿sí? Y que esos cambios que nosotros generemos dentro de la organización deben de estar alineados, obviamente, con el desarrollo o con el direccionamiento estratégico. ¿Por qué hablamos de ese direccionamiento estratégico? Porque acuérdense que cuando nosotros hablamos de la planeación estratégica o de la proyección institucional, nosotros lo que estamos haciendo es refiriéndonos a la manera como la organización va a ir generando una serie de transformaciones, de cambios que van a obviamente a resolver o a estar, digamos, como respondiendo a cada una de las necesidades que tienen, como les digo, ya sea los clientes internos o los externos, ¿sí? Otra de las cosas que tenemos que tener claro es desarrollar casos para que se puedan generar los cambios. Cuando nosotros hablamos de desarrollar casos para poder generar cambios, es que nosotros tenemos que entender qué es lo que se está pidiendo. Es decir, poder mirar cómo nosotros estamos visualizando esa organización. Por eso es que se dice que los cambios deben de estar alineados con la planeación estratégica. Si yo no logro entender que los cambios van a estar alineados con la generación de las estrategias, yo no podré generar, digamos, o visualizar esas necesidades de los cambios que se deben de estar o que se deben de generar. Y que obviamente después de que yo genero esos casos para el cambio que estén alineados a la dirección estratégica, no poder desarrollar o formular estrategias que me permitan generar cambios. Y que obviamente cuando se están generando los cambios dentro de las organizaciones o dentro de la administración pública o dentro de algún aspecto, es porque estamos buscando el mejoramiento, ¿sí? Para poder entonces ir a responder a esas necesidades. Les doy un ejemplo. Para los que somos de acá de la ciudad de Medellín o para los que no son de la ciudad de Medellín. Acá en el gobierno de Sergio Fajardo, en una de las avenidas principales de la ciudad, se creó o se montaron unas pirámides que cuando Sergio Fajardo las montó, en su alcaldía lo que pretendía era generar el cambio y romper ese paradigma de la ciudadanía y generar, digamos, una cosa que se llama cultura ciudadana, donde lo que se buscaba era que todas las personas comenzaran de alguna u otra manera a entender y a formarse que para poder pasar la calle necesitábamos era ir por la cebra, no por la mitad de la avenida principal, por los peligros que se corrían, ¿sí? Obviamente, por esa generación, ese deseo de cambiar ese paradigma, de generar ese cambio, de alguna u otra manera, este administrador público, digamos que no lo hizo mal, etcétera, etcétera, ¿cierto? Hoy en día, el nuevo alcalde está viendo la necesidad de desarrollar ese cambio nuevamente en esas pirámides, ya no por el deseo que se tiene de poder romper o de formarlos de generar una cultura ciudadana donde se invite al ciudadano, que valga la redundancia, a que pase la calle por las cebras como debería de ser, sino que es más ese desarrollo de ese cambio, de esa estrategia de cambio y generar ese plan de cambio como elemento fundamental, es más por responder a una necesidad o a una dificultad que nosotros estamos teniendo en estos momentos que tiene que ver, obviamente, con la cuestión del cuidado del medio ambiente, ¿sí? Y eso hace que se vayan generando transformaciones y cambios, porque hay necesidad de hacer planes para mejorar una circunstancia.
posiblemente y con toda seguridad que habrá muchos ciudadanos que no van a sentir satisfacción porque se vuelva a generar, digamos, como ese cambio dentro de esas pirámides. Pero ese cambio que se hace es más por responder a unas necesidades medioambientales que existen. ¿Qué significa esto? Que cuando estamos hablando de lo que es la administración del cambio, no necesariamente tiene que ser que responda a unas necesidades administrativas. También pueden responder a unas necesidades sociales o a unas necesidades, medioambientales, como es el caso del que está sufriendo hoy la ciudad de Medellín por toda esa cantidad de contaminación al que estamos enfrentando, ¿cierto? Todo eso tiene que ver, después de que yo desarrolle ese plan de cambio, tener que buscar la manera de cómo implementar ese cambio, ese plan de cambio que nos van a permitir a nosotros ¿qué? Un mejoramiento en todos los procesos, un mejoramiento continuo, un mejoramiento entonces dentro de dentro del medio ambiente, dentro de que nosotros podamos tener en la ciudadanía un ambiente más saludable, un aire menos contaminado, etcétera, etcétera, ¿sí? Y obviamente todo eso, después de que yo comience a implementar ese plan de cambio, lo que se hace es comenzar a evaluar la manera como se están viendo el cambio, para poder detectar ¿qué? Las dificultades que hay, para poder detectar obviamente todos esos aspectos que hay que mejorar, porque posiblemente en esa creación de ese plan de cambio hay algunas dificultades que requieren un ajuste o un mejoramiento dentro de ese proceso. ¿Por qué? Porque lo que se busca con la gestión del cambio es que finalmente siempre haya un compromiso de absolutamente todos. Y cuando digo de todos, es no solamente de los ciudadanos, sino también de todos los que están involucrados en la organización, los clientes internos, los clientes externos, etcétera, etcétera, etcétera. Donde todos debemos de tener claro de que el cambio se va a realizar en la organización es por parte de todos. Es por eso que cuando yo ahorita les decía, uno de los principales temores que se genera en la organización cuando va a generar un cambio es la incertidumbre que genera, que valga la redundancia, los cambios, pero que son necesarios. Por eso es que todos debemos de tener un compromiso con ellos, ¿cierto? Yo les decía entonces que una de las principales cosas que nosotros tenemos que tener presente es tener pleno conocimiento de esas necesidades de cambio que nosotros tenemos. Es necesario que nosotros lo logremos entender, que todas las organizaciones, como les decía ahora, requieren de responder a un cambio, ¿sí? Un cambio interno, un cambio externo, un cambio obviamente para poder tratar de romper los paradigmas, un cambio de poder saber cómo esos aspectos, tanto locales o globales, le van a generar esa necesidad, de lograr entender ese cambio. Y un aspecto fundamental es que debe existir dentro de todos los niveles de la organización una comprensión de que debe darse el cambio. No puede existir dentro de ninguna organización ningún área, así sea estratégica, funcional o como sea, sin que se reconozca realmente esas necesidades de esas transformaciones para el mejoramiento. Yo no voy a hacer una gestión del cambio dentro de la organización si lo que estoy buscando es perjudicarlos absolutamente a todos. ¿Cuándo voy a lograr yo que exista esa transformación organizacional? Mire, yo debería cuando estoy hablando de esa gestión del cambio, yo debería estar haciendo un análisis donde voy a tener dos variables fundamentales. Uno que es la presión para el cambio y versus lo que es el apoyo organizacional. En la gráfica que yo les estoy mostrando ahí, podemos visualizar que si la presión del cambio es alta y el apoyo a la apoyo organizacional también es bajo,
Cuando yo hago la combinación de alta y bajo, es un cambio que es amenazador, es decir, que posiblemente no va a generar ningún sentido de pertenencia dentro de la organización, ¿sí? Cuando yo voy a encontrar una presión del cambio que es bajo y que el apoyo organizacional es bajo, yo voy a encontrar que va a existirse o se va a realizar o se va a generar dentro de toda la organización una total apatía. Y cuando yo hablo de apatía es miedo. Y esos miedos lo que va a hacer es que van a generar siempre, digamos, como inconformidades al interior de ella, ¿sí? Cuando yo logro encontrar que hay un alto apoyo en la organización, pero la presión del cambio es baja, voy a encontrar una administración, una gestión del cambio que puede ser acogedor. Es decir, que me siento más presionado, más obligado por hacer un cambio que por un deseo o por verlo realmente como algo necesario y fundamental. Y finalmente, cuando yo tengo una presión del cambio alta y con un apoyo organización alta, es cuando yo voy a encontrar una gestión del cambio que sea altamente estimulante, que va a haber bastante aprendizaje, que van a poderse hablar de avance dentro de la organización, y cuando yo hablo de ese avance de la organización voy a hablar de desarrollo de la organización, voy a hablar de estímulos dentro de la organización, voy a hablar de competitividad dentro de la organización, que es el punto ideal. La invitación entonces es, no debemos de generarle temores a los cambios. Acojamos esos cambios más como un aprendizaje. Es como que si nosotros dijéramos que le tenemos miedo a la tecnología. Yo no le puedo tener miedo a la tecnología. Tenemos que romper el paradigma de que la tecnología lo que va a hacer es que va a desplazar la mano del hombre. Al contrario, cojamos la tecnología y apoyémonos y aprovechémonos de todo lo que ella nos está generando para poder generar los cambios que se están generando. ¿Qué buscamos nosotros también cuando hay un cambio dentro de toda la organización? Si yo estoy mirando esa administración del cambio, mirándola desde otro aspecto, donde yo voy a comenzar a analizar los riesgos, si yo no hago los cambios y donde tengo riesgos versus alcance, si el riesgo es bajo, ¿sí? Y donde obviamente voy a encontrar una actividad que está totalmente aislada, yo pensaría que eso lo que se necesita es un proceso de mejoramiento a esa actividad. ¿Para qué? Para que esa actividad que se está haciendo no me vaya a generar riesgo. Es decir, el riesgo es muy bajo, pero si yo me descuido, posiblemente si no se hace esa transformación, lo que voy a encontrar son dificultades al interior de la organización. Si yo tengo un riesgo moderado y una actividad, digamos, o un alcance, digamos, medio, yo podría hacer un proceso de modernización. Es decir, coger esa actividad que está aislada, si encuentro que hay un riesgo moderado que se puede dar, pero que no es tan bajo, pero no es alto del todo, yo lo que puedo hacer es simplemente modernizo el proceso. Es decir, que voy a hacerle, digamos, como ese plan de mejoramiento. Puedo hacer también eso cuando estoy encontrando que el riesgo es medianamente alto, la actividad obviamente está llegando o que se puede presentar en una o dos dependencias, actividades aisladas. Yo puedo hacer un proceso de outsourcing. Yo no sé si logran entender el concepto de outsourcing, y es que el outsourcing significa es poder identificar en la competencia las mejores prácticas que hay sobre lo que yo estoy trabajando para poder hacer un mejoramiento de ello, ¿sí? Perdón, de ello a partir de ¿qué? De la contratación de alguien que yo pueda saber que esa persona puede tener, digamos, como esa capacidad que yo no tengo para desarrollar de una u otra manera mejor esa actividad, ¿sí? También puedo utilizar el proceso de benchmarking.
para mejorar mucho más las actividades que están aisladas. Y esa benchmarking tiene que ver obviamente con adoptar las mejores prácticas que están haciendo mi competencia y que obviamente yo lo puedo ir identificar, obviamente logrando entender cuál es mi filosofía organizacional para yo poderlo hacer. Y cuando yo logro entender que el riesgo es demasiado alto y que esas actividades o ese alcance se puede dar en toda la organización, es cuando yo aplico todo el proceso de reingeniería en ella. Es decir, una transformación completa, porque yo necesito cambiar de paradigmas, porque yo necesito cambiar de ideas dentro de esa misma organización, de acuerdo al tipo de actividades que se están realizando. Cuando yo les hablaba de que tenemos que alinear toda la dirección estratégica, tenemos que tener en cuenta que lo que tenemos que hacer es identificar los elementos a considerar. ¿Cuáles son esos elementos a considerar? Recuerden que hablamos de la dirección estratégica porque está compuesta por la misión, por la visión, por los valores corporativos, por los comportamientos, es decir, por la misma cultura organizacional. ¿Cómo es que nosotros la podemos tener identificada? ¿Cuáles son los conductores de cambio definidos? Porque acuérdense que eso nos va a permitir que nosotros identifiquemos cómo la organización anteriormente realizó los cambios para nosotros poder aprender de esos cambios, ¿sí? Y recuerden que eso nos va a permitir entender aspectos como que lograr saber dónde estamos hoy, hacia dónde queremos estar en el futuro y que obviamente, sigo insistiendo, esas transformaciones de cambio siempre nos van a llevar a que nosotros, digamos, nos va a permitir que nosotros podamos tener claridad de ese futuro que queremos. Y el futuro está mediado por los cambios, ¿sí? ¿Cómo podemos llegar ahí? ¿Cuáles son las estrategias que vamos a desarrollar? Cuando nos hablan de desarrollar el caso para el cambio, entender obviamente de una forma muy clara y que eso es un compromiso que debe tener toda la dirección estratégica de la organización, es mostrar de forma detallada cuáles son los significados de ese cambio y hacia dónde es que hay que llevar ese cambio, qué es lo que se busca con ello. Yo no puedo comenzar a generar dentro de la organización un proceso de cambio sin que primero haya un proceso de formación, ¿sí? Y obviamente yo tengo que comenzar a identificar cuáles son las brechas que yo voy a encontrar. Cuando hablo de brechas, es saber dónde estoy actualmente y hacia dónde quiero estar. Tenemos que buscar también mirar ese análisis de cuáles o hacer una buena planeación de ese proceso de cambio. Cuando digo analizarlo es mirar cuáles son las dificultades y las ventajas que yo voy a tener. El cuarto paso es cuando nos hablan de desarrollar las estrategias. ¿Qué nos va a proponer o qué debemos de tener nosotros en cuenta en las estrategias dentro de eso de cambio? ¿Cuáles son las áreas claves de la organización que se requieren obviamente abordar? ¿Cuál es la forma óptima de poder desglosar toda esa gestión de ese cambio que se debe desarrollar ahí? ¿Y cuáles son, de alguna u otra manera, las estrategias que nos van a permitir a nosotros dar cumplimiento a esa propuesta de gestión de cambio que se va a realizar? Tenemos que tener en cuenta también tenemos que tener en cuenta también el cuarto punto, que es desarrollar las estrategias. ¿Qué significa desarrollar las estrategias? Es cuando nosotros tenemos que identificar de qué manera lo vamos a hacer y reportar los avances, estar evaluando, como les decía, las propuestas de cambio a ese largo plazo, desarrollar imparentablemente
buenas estrategias de comunicación. Cuando digo desarrollar buenas estrategias de comunicación, es que haya una comunicación fluida dentro de todos los miembros de la organización. ¿Qué significa ello? Que nosotros obviamente tenemos que tener presente que la comunicación es fundamental para el éxito de la organización. ¿Sí? Si hay un mal proceso de comunicación, con toda seguridad que la organización va a ir con tendencias al fracaso. Desarrollar el plan de cambio es desarrollar e implementar de forma detallada el proyecto de cambio que se tiene. Y es presentarlo directamente, proponerlo, mostrarlo, etcétera, etcétera. Identificar obviamente si anteriormente ya se han presentado proyectos para poder saber cómo puede contribuirse a ese mejoramiento o poder identificar cuáles fueron las falencias de ese digamos, como esa dificultad que se presentaron, ¿sí? Y asignar obviamente responsabilidades. Asignar obviamente responsabilidades y fundamental, recursos, que eso es digamos, como una de las cosas que las organizaciones le tienen, digamos, como temor a ello. Que como muchas veces los cambios siempre van a generar digamos, como recursos, muchas veces les da como temor esa generación de esos cambios por todo lo que se tiene que invertir, pero son necesarios, ¿sí? ¿Cómo vamos a hablar o qué hablamos de del desarrollo del plan de cambio? Es describir obviamente cómo vamos a nosotros a hacer ese monitoreo constante de ese desarrollo de avance de la gestión del cambio que se está generando para poder identificar dificultades para poder hacer mejoramientos, ¿cierto? Obtener obviamente la aprobación de los altos directivos de la organización de ese cambio que nosotros estamos proponiendo, hablar obviamente o estar presentando constantemente ese plan, presentarlo, comunicar el plan que se está desarrollando, tener claro de cuál es ese tipo o dificultades que se presentan para poder identificar avances, etcétera, etcétera, y preparar las posibles correcciones. Porque no todos los cambios, si yo no los estoy evaluando de manera constante, si yo no los estoy identificando, es posible que yo no lo vaya a realizar un cambio con una gran cantidad de errores, que obviamente eso se va a ver, digamos, reflejado en un corto plazo o en un largo plazo, sin ofender, que no es mi pretensión ofender, pero yo creo que ese es una de las principales dificultades que se ha presentado, por ejemplo, en el sistema de transporte que tiene en estos momentos Bogotá, que fue una gestión de cambio no planeada, no planificada y que hoy en día se están viendo las consecuencias. Por eso es que nosotros vemos que lamentablemente en Bogotá se ve tanta dificultad en el transporte público que ellos están teniendo, ¿sí? Y en esa implementación del cambio es necesario también desarrollar e implementar, obviamente, el plan propuesto, manejar expectativas y en esas expectativas es necesario estar desarrollando acciones de mejoramiento. Yo sigo insistiendo en esas acciones de mejoramiento porque si yo, acuérdese uno de los principios que nos habla la planeación dentro del proceso de control de la gestión administrativa, todo lo que yo no pueda controlar, yo no lo puedo mejorar. Y si yo no mejoro, yo no puedo, digamos, responder a las expectativas. Por eso es que implementar el plan de cambio tiene que estar siempre alineado en un proceso de control para poder identificar dificultades y avanzar en ese mejoramiento hacia ellos. Reportar obviamente los avances y que en esos avances estén presentadas dificultades y falencias, amenazas y oportunidades de mejora, involucrar y comprometer obviamente a todos los miembros de la organización para poder que ellos sepan hacia qué punto es que se quiere
o se está orientando ese plan de mejoramiento o ese plan de mejora como tal. Y obviamente celebrar e identificar pues como esos avances buenos que se están desarrollando al interior de la organización. El séptimo paso, y no menos importante, es evaluar el avance, donde nosotros tenemos que mirar la efectividad de la propuesta de cambio. ¿Qué tan efectiva ha sido la propuesta para poder identificar dónde hay que hacer esas mejoras cuando sean necesarias o cuando se requieran? Obviamente, presentar ese avance general que se está desarrollando, determinar si la estrategia que se ha propuesto para desarrollar el avance requiere de algún cambio, de algún mejoramiento, o qué es lo que se está necesitando dentro de esa estrategia o de ese avance que se está formulando. Y finalmente, lo que se habla de el compromiso de absolutamente todos, de involucrarlos a todos en ese compromiso organizacional para el mejoramiento como tal. Si nosotros no logramos obtener un compromiso de todos al interior de la organización, es muy complejo que nosotros podamos hablar de ese proceso de cambio y de transformación al interior de la misma organización. Separar obviamente o superar, todo lo que es la resistencia al cambio. Todos tenemos resistencia al cambio, como les decía ahora, porque todos tenemos temores a los cambios, porque todos creemos que el cambio no nos va a afectar de alguna u otra manera y que nos va a generar siempre esa incertidumbre o ese temor a identificar o tener cosas que no son dentro de lo normal para nosotros. Por eso es importante superar toda esa resistencia, ¿sí? Y finalmente comenzar a desarrollar planes de apoyo. ¿Para qué? Para que si logramos entender o podemos identificar que algunos tienen algunas falencias en esa gestión del cambio, esas personas que tienen esas falencias dentro de la gestión del cambio puedan lograr identificar y nosotros podamos ayudarle de alguna u otra manera en mejorarle ese cambio al interior de la misma organización como tal, ¿sí? Finalmente, y para cerrar, es importante que tengamos presente una cosa, y es que la gestión del cambio siempre va a estar fundamentado en qué pasos, en reconocer y entender las necesidades del cambio que les decía, ¿sí? Si yo no logro entender esas necesidades del cambio, yo jamás voy a proponer cambios. Alinear las estrategias con la organización, como les había dicho, que hay que mirarlo desde el aspecto, digamos, más estratégico, desarrollar el caso para el cambio, es decir, las acciones de mejora que hay que proponer, desarrollar las estrategias del cambio, obviamente, y que esas estrategias deben de estar acompañadas por el plan de cambio, ¿sí? Implementar el cambio, evaluar lo que es fundamental, como les decía, evaluar siempre los avances del cambio que estamos teniendo y finalmente tener el compromiso de todos, ese compromiso de todos los involucrados, de poder involucrar, de tener a todos los involucrados de la organización en esa gestión del cambio como tal. Básicamente, esto era lo que les íbamos a hablar hoy de lo que era la parte de la administración del cambio. Sigo insistiendo, el cambio yo sé que puede generarle algunos, muchísimos temores, pero es una cuestión que es necesaria para el desarrollo de la organización, para el mejoramiento de la organización y finalmente para lograr una organización altamente competitiva. Cuando digo altamente competitiva es porque necesitamos responder y entender que nosotros estamos en la era de la globalización y que todas las organizaciones deben de enfrentarse a ese aspecto tan importante
que vuelvo a repetir, se llama globalizar. Sí, esa parte de la globalización que nosotros estamos teniendo. No sé si tienen alguna duda. Una pregunta, profe. ¿Esto usted lo va a subir a la plataforma? Sí. Ah, bueno. Profe, buenas noches. Sí, dime. Profe, tenemos una duda al equipo de trabajo con respecto a lo que se va a entregar esta semana. Las compañeras me preguntan si debemos, la entrevista que se va a hacer es una entrevista grabada o simplemente presentamos pues como tipo informe. Ese es individual. Esa actividad Sí. es individual. Ustedes lo que van a hacer es que van a hacer la entrevista, van a hacer la presentación en PowerPoint y van a subir la presentación a la plataforma. Ajá, o sea, no hay que grabar nada ni pasar No. audios pues como con no, simplemente No. como el informe Exacto. en la presentación. Listo, muchísimas gracias. Ok, no hay problema. Profe, yo tengo una duda con el trabajo de aplicación. Ajá. Uno de los ítems es identificar 3 problemas, ¿cierto? Pero Sí. tengo entendido que el trabajo de aplicación debe ir dirigido también al objetivo número 11 de la ONU. Los Sí. problemas que vamos a identificar deben ser relacionados directamente de una vez a estos objetivos. Sí, claro que sí. Son Ustedes, los problemas los que deben ir exacto, orientados a eso. Listo, profe. a esos tres, a ese objetivo 11. Listo, profe. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Yo entonces ahorita en el objeto de aprendizaje 1 van a encontrar que la asesoría 2 y las diapositivas que les mostré. No sé si tienen alguna otra duda, si no les agradezco mucho. Vuelvo a insistir, los que no tienen grupo, por favor escríbanme, porque necesitamos conformarles los grupos para poder que presenten las actividades. Por favor, escríbanme en los que no tienen grupo o los que tienen problemas con el grupo, que se inscribieron en uno que no es, que necesitan borrarlo para poder solucionarles eso. Listo, profe. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, profe, Bueno, buenas noches también. que La verdad que pasen muy inmensamente bien. su... Profesor, Sí, una de las compañeras, porque es que no pudo estar en clase, me pregunta que si nosotros hacemos pues como un video presentando la entrevista. amor, lo que les acabo de decir, no hacen video. Para la primera actividad, que es individual, la hacen Sí, en presentación en PowerPoint. Hacen la solo entrevista. presentación. Sí, Es que estábamos enredados con lo que lo que estaba en la rúbrica, listo. no se preocupen por Solo eso. la presentación. Sí, Vale, gracias. bueno, corazón. Hasta luego, feliz noche. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego.